Quizá haya quienes nunca hayan escuchado esta historia, por eso he decidido darle lectura a un acontecimiento que nos da mucha enseñanza sobre nuestro buen Dios. Y vamos a abrir en el libro de Job, en el capítulo 1. Damos gracias a Dios porque tenemos visitas. María Elena y Rosa Elba, ¿quiénes son? ¿Pueden levantar su mano? Muy bien. María Elena y Rosa Elba. A usted y María Elena, allá atrás. Ok, muy bien. La mamá de nuestro hermano Rogerio. Tenemos también a Iris. Hola Iris, Dios te bendiga. Vino a la reunión femenil. Y a ella les decimos, bienvenida, que el Señor les bendiga. También tenemos aquí familiar de nuestra hermana Lourdes, su hermana. Recuérdeme su nombre. Jocelyn. Y a Jocelyn le decimos, bienvenida, que el Señor te bendiga. Ok, bien. En el libro de Job, capítulo 1, verso del 6, le voy a dar lectura a partir de este verso hasta terminar. Dice así la palabra del Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó
y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Vamos acá. Nuestro amado y soberano Dios, damos gracias, Señor, por tu palabra. Permite que tu iglesia, Señor, sea edificada por medio de tu escritura, Señor. Sé que tu palabra es hermosa, es preciosa, Señor, y nos fortalece, nos ayuda a tener convicción, Señor, en quien hemos creído. Y gracias, Padre Celestial, porque nos permites predicar tu palabra con ese amor, con esa sinceridad, Señor, con esa devoción con la que a ti te agrada, Señor. Llena de gracia tu iglesia, fortalécenos a todos y permite, Padre, que tu iglesia se lleve algo en el corazón, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón humilde para poder aceptar tu enseñanza. Ayúdanos a tener ese corazón fértil para guardar tu palabra y ese corazón sensible a tu palabra para llevarla a cabo, Señor. Bendícenos, úsame, Señor, quiero ser un medio únicamente en tus manos y que en todo tu nombre sea glorificado. Ponemos en tus manos, en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner los celulares en vibrador, hermano, por favor. Le he puesto a esta enseñanza Job y su Dios soberano. Job y su Dios soberano. La palabra nos enseña que Job vivió 140 años. Algo frecuente durante el periodo patriarcal. Y nos deja y nos muestra un poco en base en qué tiempo vivió Job. Y por lo que nos deja ver, por lo que expresa en la forma en que se medía la riqueza, que era por los animales y demás, bueno, se cree que pudo haber vivido por el año 1500 antes de Jesús. Y vamos a analizar por lo que atravesó este personaje, cómo es que aproximadamente 1500 años atrás, antes del Señor, y 2000 años después de Cristo, un total de 3 años, 3500 años, cómo nos sigue la palabra enseñando en base a esto que sucedió en su vida. Y quiero que lo medite, lo reflexione, cómo es la Biblia, cómo es la palabra. Un acontecimiento de más de 3000 años sigue siendo tan vigente, tan necesario, tan útil, tan provechoso en el día a día, en el cristiano. Y vamos, por favor, al capítulo 2, Job y su Dios soberano.
verso 1. Dice, esta es la segunda vez que se aparece Satanás, se presenta Satanás ante Dios, después de haberle quitado los bienes materiales, de haberle quitado sus hijos, de haberle quitado todo lo que tenía Job, no contento, no satisfecho, se presenta ante Dios y me gusta y me llama la atención algo que Dios expresa en relación a Job. Y dice el verso 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Verso 2, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 3, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Es interesante cómo es que el Señor se expresa de Job. Y Jehová dijo a Satanás, Dios dijo a Satanás, el creador de los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas, expresó algo de la vida de Job. Le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Para el tiempo de Job ya había demasiada población, ya había mucha gente, demasiada. Había muchos. Como hoy en día hay muchos, hay mucha gente. En el mundo hay mucha gente, en las iglesias hay mucha gente. Pero algo que vemos aquí es que Dios habla específicamente, no sobre muchos, sobre uno. Porque había algo que Dios observaba, había algo que Dios miraba, había algo que era motivo de conversación en Dios. Dice, y que no hay otro como Él. ¿En dónde? ¿Qué dice? En la tierra. No hay otro como Él. Este mundo tiene su gente, pero había un personaje que era distinto, era diferente. Era un hombre de semejante, aunque con una misma naturaleza como la nuestra y como la de cualquier ser humano, había algo diferente en él. Era pecador, pues bíblicamente habla que todos somos pecadores, pero cuando vemos en la Biblia que Dios expresa de él que no hay otro como él en la tierra, bueno, yo creo que vale la pena analizar qué es lo que Dios observa, qué es lo que Dios mira, qué es lo que Dios, en donde Dios pone la mirada, los ojos, el pensamiento, de tal manera que se vuelve un tema para Dios agradable de conversar por su forma, como el Dios soberano, el creador, el Elohim, el Señor, el Adonai, el que con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra, con el poder de su palabra creó todo lo que habita en él, con el poder de su palabra hizo todas las cosas. ¿Cómo es que se puede pensar en alguien terrenal?
Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado? La palabra considerar, de la palabra hebrea, sum, que quiere decir exponer, fijar, pensar. Dios está exponiendo la vida, el estilo de vida, la forma de ser, de un ser terrenal. ¿Dónde? En el cielo, en el paraíso. Está hablando de alguien terrenal. Ha fijado en él su conversación. Pues las dos veces que se apareció Satanás, las dos veces dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? La palabra considerar también significa pensar. Oye, imagínense que en el cielo esté ahorita en este instante Dios hablando con el mismo personaje aquí sobre alguno de ustedes. ¿Estará hablando de alguno de nosotros? Y si estará hablando, ¿qué estará hablando? ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¿Lo has observado? ¿Lo has mirado? ¿Has pensado en él? Me gusta esto porque había alguien que sí pensaba en Job. Había alguien que sí observaba a Job. Había alguien que no solo pensaba, lo miraba y era un tema de conversación. Y hay varias razones por la que Dios miraba, conversaba, dialogaba y estaba hablando sobre este personaje, el Dios soberano. ¿No has considerado? Bueno, pues Job era un embajador de Dios, un siervo del Señor que estaba, hace un tiempo les enseñaba, que él estaba en la tierra fungiendo un papel como siervo, como embajador, quien predicaba, enseñaba, aconsejaba, alentaba, sustentaba como siervo. Pues alguien lo había llamado al servicio, alguien lo había preparado, alguien le dio los dones, la capacidad para hacerlo. Y estaba en esta tierra haciendo algo celestial. Es como aquel agricultor que siembra el campo, como aquel guerrero, soldado que va a la guerra y no pelea contra sangre y carne, como aquel atleta que inicia una carrera y quiere llegar a la meta, pues dijo en su palabra el mismo Job, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, que Job, estando en la tierra, en su mente y en su corazón, él estaba pensando en Dios. Y un siervo que piensa en Dios y sirve a Dios y vive para Dios es alguien en quien Dios lo considera, en quien Dios piensa. Y en eso debe de haber descanso. Yo sé que alguien piensa en mí. Alguien me tiene presente. Yo sé que alguien piensa en aquellos embajadores que Él ha levantado para glorificar su nombre, para sembrar la palabra, para regar la palabra, para esparcir la palabra, para exponer el Evangelio y para que el reino de Dios sea extendido. Y ese alguien, aunque aquí en la tierra no haya muchos, hay alguien llamado Dios que sí piensa. Y en eso hay descanso. ¿Lo has considerado? Sí. El Señor sí nos considera, sí piensa en sus siervos. Y Dios le dice a Satanás, ¿no lo has mirado? No hay otro como Él. Había algo especial. Y en eso vamos a analizar qué es aquello especial en donde Dios dice y está hablando y reconociendo
a este personaje terrenal. Las cosas que el soberano Dios ve, hermano, no son las mismas que el ser humano ve. No son las mismas. El ser humano observa y mira las cosas temporales, las cosas terrenales, las cosas pasajeras, las cosas tangibles, lo que puede ver, lo que puede observar, lo que puede tocar. Y así es el ser humano, así somos, nos dejamos guiar y nos guiamos por lo que vemos, y si no vemos algo, no caminamos. Pero cuando uno entiende quién es Dios y cómo es Dios, camina sin ver hacia dónde vas, porque sabes que hay un Dios al frente de ti, aunque no lo puedas ver. Pero estamos en un tiempo donde la gente se deja llevar no por fe, sino por lo que ve, por lo que escucha, por lo que alguien más dice, por lo que alguien más expresa, por las cosas tangibles. Y analice, Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sí sabía que alguien lo dirigía, ese alguien era Dios. Y podríamos hablar de personajes de la fe, así que Job, él sabía que alguien sí pensaba en él, que sí lo consideraba. Y vamos a analizar las cosas que ve Dios. Son cosas hermosas, él ve lo espiritual, él ve lo celestial, él no mira lo que mira el ser humano. ¿Saben algo? Estaba analizando, el ser humano tiene una ceguera muchas veces total. Hay varios tipos de ceguera, está la ceguera total y una ceguera parcial, y la ceguera total tiene que ver con que no tiene una visión espiritual, vive conforme lo que hay, conforme lo que ve. Y hay otra ceguera que es la ceguera parcial, alcanza a ver un poquito. A veces vivimos como viendo nada más y a veces como si no viéramos nada. El ser humano está enfocado en su mayoría en las cosas tangibles. Vamos al verso 3. No hay otro como él en la tierra. Desde luego, había algo diferente. No era egoísta, no creo que era borracho Job, tampoco grosero, tampoco mal hablado, tampoco envidioso, tampoco arrogante, tampoco chismoso, tampoco fornicario, tampoco engreído, tampoco amargado, tampoco enojón. Había muchas cosas que no había en Job. Tampoco afanado, tampoco vicioso, tampoco insensato o imprudente o necio. Había muchas cosas que no había en Job. Era la razón por la que Dios veía cómo se conducía. No hay otro como él. El que no es chismosito, es codicioso, es avaricioso, es egoísta, es envidioso, es borracho, es maldiciente, es mal pensado, es amargado. En el verso 3 se radica, hay algo bonito. Y miren lo que mira el Señor. Por eso pensaba en él. ¿Era varón qué? Perfecto. Vamos a analizar la palabra perfecto de la palabra hebrea tang, que quiere decir que era gentil, era íntegro, era maduro, era quieto, era recto. Y la palabra gentil es que era educado, era respetuoso, pero además estaba dispuesto a colaborar con otros y hacerle la vida más fácil a los demás sin esperar nada a cambio. Ese era Job en su aspecto de perfecto y gentil. También perfecto significa bíblicamente que era íntegro, que actuaba de manera honesta,
que era recto y con decencia. También se caracterizaba por ser responsables, y en esta vida no todos son responsables. Respetaba a los demás y tenía un buen carácter, bonito carácter. También significa que era maduro, tenía una perspectiva consciente de su propia vida y la utiliza para tomar decisiones basadas en la Escritura. No se limita, tiene optimismo, significa quieto, que no se mueve o que está tranquilo y sosegado a pesar de las cosas. La palabra perfecto también significa que era recto. El diccionario secular dice que aquella que se comporta de manera justa, honesta y honorable y que cumple con las normas morales y conducta. Pues cómo no va a pensar, y eso es nada más en relación a la palabra que tiene que ver con la palabra perfecto. La pregunta aquí es, ¿quieres que piense Dios en ti? ¿Qué tan gentil, qué tan íntegro, qué tan maduro, qué tan quieto o recto vives o vivimos? Lo cierto es que Dios siempre va a pensar, de hecho, piensa en sus hijos, pero de forma especial piensa en quien vive una vida de este tipo. Y Dios no nos pide al cristiano cosas que no podamos llevar a cabo, pues Él sabe de qué somos capaces. Así que como un personaje que vivía, que era perfecto, pues Dios miraba eso en Job. ¿Eres así, de este tipo, de este estilo de persona? Gentil, educado, íntegro, maduro, responsable, quieto, recto. También dice la palabra que era un varón recto, de la palabra yashar, que significa que era bien, cómodo, convenio, derecho, íntegro, justo, razonable y rectitud. Qué bonito. ¿No has considerado a mi siervo? ¿Cómo vive la vida? Que es gentil con los demás, que es íntegro, que es maduro, que es quieto, que es recto, que procura y se esfuerza para llevar una vida justa, razonable, es temeroso. Otra palabra aparte de recto, que es temeroso de Dios, que tiene que ver con una reverencia a Dios, cómo respeta a Dios, cómo admira a Dios y lo que Dios admira. Una persona temerosa de Dios que dice admirar a Dios y no admira lo que es de Dios, no es temerosa de Dios. Es apartado del mal, es decir, que se aleja, que se desvía, que digiere el mal, lo quita de su vida, se rebela contra el mal. Hay una lucha que dice, ¿sabes qué? No es bueno, no es sano, no voy a mantenerme en esta postura negativa o que va en contra del plan del Señor. Es decir, que se aparta y retira de su vida. No es perfecto, pero constantemente está creciendo en la palabra de tal manera que no está conforme con lo que es y constantemente es transformado, cambiado, porque quiere y su meta es llegar a ser como el Señor Jesús, según Efesios 4, del 11 en adelante. Se aparta del agravio, de lo que es, de la calumnia, del castigo, de la depravación, del desastre, de la escoria, de la dureza, de lo feroz, de la impiedad, de lo injusto, de lo maligno, del pecado, de lo que causa quebrantamiento. Ese era Job. ¿No lo has considerado? Valdrá la pena, hermanos, procurar agradar al Señor. Quizás en esta vida hay gente que en el mundo, en la familia, los amigos, en el trabajo,
donde sea, que quizás no te va a considerar y qué. Como decía, yo sé quién he creído con eso. Al Altísimo es a quien adoramos, a quien servimos, a quien glorificamos con eso. Yo sé que Él, como decía su palabra, más adelante lo vamos a ver, se acordará de uno. Así que, hermanos, aun cuando las cosas en este mundo, en esta humanidad, pues vayan en tu contra o vayan o no te consideres, no te preocupes. Aun cuando la gente no sea madura, no sea gentil, no sea íntegra, no sea responsable, no sea madura, no sea quieta, no sea recta, no te preocupes. Déjale a Dios lo que es de Dios. Va a haber gente a tu alrededor que no te da el valor que Dios te da. Porque Dios es Dios y nosotros somos bien pecadores. A veces no valoramos a la persona, a la esposa, al esposo, al que tiene hijos o al que tiene un padre. No le das quizá un lugar. Pero hay alguien que piensa en ti, hermano. Amén. Hay alguien que piensa en el cristiano, que piensa en el Hijo de Dios y que lo considera, aun cuando nadie te considere. Ese es el Dios soberano. Y analizando esto, vamos por favor, ¿cómo es Dios? El Dios soberano pensaba en Job. Vamos a Job capítulo 1, verso 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía, ¿qué? Holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿qué? Todos los días. Y aquí observe algo. Job pensaba en Dios y Dios pensaba en Job. ¡Qué bonito! Y miren lo que hacía como intercesor. Oraba al Señor y hacía sacrificio y le decía, Señor, y eso lo vemos en el Señor Jesús, Padre, perdónalos. Y eso lo vemos durante la Escritura, cómo personajes del Señor intercedían por el pueblo. Ahí vemos a un Moisés, Señor, es tu pueblo, tú lo sacaste, guárdalo, cuídalo, aunque el pueblo era un tirano contra Moisés muchas veces. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. ¿Qué significa? Y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, guárdale, cuídale al hermano, a la hermana. No le tomes en cuenta lo que haga, Señor, ayúdalo, transfórmalo, cámbialo. Quizá habrán pecado contra ti, Señor, o habrán blasfemado contra ti y a veces lo hacemos, hermanos, porque somos humanos, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero qué bueno que vemos aquí en la palabra que como un corazón que está lleno del Señor, de la gracia de Dios, siempre va a pensar por el bienestar de los demás conforme a la palabra. Y vemos a un Job pensando en Dios y por eso Dios pensaba en él. Vamos a Job capítulo 4, verso 3. He aquí tú enseñabas a qué. Quizá nadie sepa eso. Quizá no
Nadie enseñabas a muchos. Hay algo que debes de tomar en cuenta, con que sepas que Dios lo sabe. Con eso, hermano. Amén. Descansa en eso. Yo sirvo a mi Dios, al Altísimo, al Dios soberano, aquel que me dio la vida eterna, que el que me dio la salvación, que me dio el perdón de los pecados, y con o sin, haya o no haya, vaya, estén como las cosas, me quiero desgastar enseñando y sirviendo a mi Señor. Y Job era este tipo de personaje. He aquí tú enseñabas a muchos. ¿Y qué más hacía? ¿Y fortalecías qué? Las manos débiles. ¿No has considerado a mi siervo? Hay alguien que sí te considera. Fortalecía a los débiles. Eso es lo que hace una persona que ama a Dios, que es fortalecido en Dios. Fortalecer, fijar, curar, ayudar, reparar, fortificar, abrazar. Y fíjense lo que hace una persona que piensa en Dios. Fija las personas en Dios. Las cura obviamente con la palabra. Es Dios quien los cura por medio de su palabra, pero Él está ahí. Ayuda a los demás, repara las cosas que estaban rotas, fortifica, abraza, afirma, alentar, amparar, anima, convalecer, fortalecer y guiar y restaurar. Pero eso es lo que hace una persona. ¿Habrá muchos así en este mundo? A pesar de lo que pasaba aquí en la vida de Job, él se mantuvo amando a su Señor. Ese hombre que amaba a Dios, divulgaba la palabra, enseñaba la palabra, aconsejaba con la palabra, invitaba a los demás a buscar a Dios. Vamos al versículo 4. Al que tropezaba, ¿qué? Enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Cuando vemos lo que hacía Job, porque podíamos ver las cosas, cómo Dios bendecía a Job y cómo Dios pensaba a Job, pero ver lo que hacía Job para la gloria del Señor, pues es algo digno de admirar. ¿Por qué? Porque no has visto a mi siervo Job, que no hay ninguno como él. ¿En dónde? En la tierra. Dios lo admira. Vamos al verso 6. Miren qué bonito aquí está. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad en tus caminos? ¿Sabes algo? En esta vida, hermano, a lo mejor el temor que le tengas a Dios no va a ser mucho para los demás, y tampoco tu integridad, pero debes de saber que con que te baste saber que Dios le agrada, a Dios le deleita, que Dios se complace en eso, con eso nos debe de bastar. Amén. Número 2, el Dios soberano. ¿Qué más? El Dios soberano fortalecía a Job, pues no había otro como él. No puede haber una actitud como la de Job si no está Dios en él. Por favor, vamos al versículo 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, dice, y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito en todo esto. No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No puede haber una persona que haga lo que hizo Job
si no está Dios en él? Generalmente maldecimos, nos enojamos, nos frustramos, peleamos, discutimos, hacemos muchas cosas y locuras, pero lo que hace Job tiene que ver con que Dios estaba en él y lo estaba fortaleciendo a pesar de todo lo que estaba pasando. De tal manera que dice en el versículo 20 que se postró en tierra y adoró a Dios. En la última parte del 21 dice, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Dios, tú eres amoroso. ¿Sabe qué? Lo que está pasando aquí, Señor, no tiene que ver nada contigo. Tú eres un Dios soberano, amoroso, justo, íntegro. No hay maldad en ti. ¿Dónde estaba la maldad? Aquí en la tierra. Por eso no le atribuyó a Dios nada. Porque en Dios no hay pecado, no hay maldad, no hay nada que nada malo. La maldad está aquí. No, ¿Dios qué? Y a veces en esta vida sucede que algo te hace alguien y a veces eso nos lleva a separarnos, a alejarnos, a desistir, a claudicar de las cosas del Señor. ¿Y Dios qué? Dios sigue siendo Dios y no hay cambio en ninguno de sus atributos. Y merece gloria, todo el honor, toda la honra, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Por eso Job dijo, esto que he obtenido es terrenal. Pero tengo un Dios soberano que no voy a cambiar por nada. Y nada de lo que es Dios para mí es comparado con lo que hay en esta vida. Pero ese es Job. Y adoró a Dios. Qué bello es Dios, maravilloso. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, aquí hay algo interesante. El Dios soberano, soberanía significa que Dios tiene el control total de todas las cosas. Es decir, que Job sabía que lo que estaba sucediendo, pues Dios lo estaba permitiendo. Mas sin embargo, pues él sabía que no era en sí Dios, porque cuando Dios bendice no añade tristeza a su bendición. ¿Sí sabía eso? No añade tristeza. Y eso es algo que vemos, por eso dice, esto no tiene que ver con Dios. Dios lo está permitiendo, que es muy diferente. Pero Dios lo fortalecía para mantenerse adorando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios. Y no le atribuyó a Dios nada. Dios es soberano, Él sabe por qué lo permite. Pero en esto que me está pasando, en esto que estoy atravesando, en la pérdida de mis hijos, en la pérdida de los bienes, de los camellos, de los siervos, de todo, no es mi Dios. No es mi Señor. Por eso él siguió adorando a Dios. Así que todo aquello que pase, que no sea bueno en esta vida, debes de considerar lo siguiente. Dios puede permitirlo, pero no significa que sea Dios quien esté obrando. ¿Quién fue quien le pidió permiso al Señor? Y Dios usa a la gente alrededor. Satanás usa a la gente alrededor. ¿Para qué? Para afectar, para herir, incluso en la vida de Job. ¿Qué hacía Job? Pues nada malo. Tanto afectó que incluso influyó
en la vida de su propia esposa, pues el plan de Satanás es que maldijera a Job a Dios. Influyó a su esposa y le dijo, maldice a Dios, ¿y qué? Ahí estaba tan cerca de Job, influenciada por el diablo para que maldijera a Dios, para que se cumpliera el propósito del diablo. Y Satanás sigue obrando y operando en la gente. ¿Para qué? Para hacerte blasfemar contra Dios y hacerte claudicar o malpensar o incluso desanimarte en continuar en lo que haces para la gloria del Señor. Pero algo que el Señor debe de obrar en cada corazón, considera. Dios es soberano y permite, pero no todo lo que te cause daño, o lo que te cause daño, o que te afecte, viene del Señor. Dios lo está permitiendo, pero vemos un enemigo que influye de muchas maneras. ¿Para qué? Para querer hacerte claudicar. Ese era el plan de Satanás en la vida de Job. Pero cuando lo vio adorando y adorando y alabando al Señor, no se quedó conforme. No se quedó conforme. Usó a unos caldeos, a unos sabeos, para matar todo lo que tenía, pero no conforme. Usó a su propia esposa, Satanás, para querer derribar a Job. Pero de algo debes de estar consciente. El Dios soberano quiere tu bien. Amén. Y puede permitir que el diablo influya a gente cercana para querer tu mal. Pero eso es lo que Dios nos da, sabiduría, inteligencia, para que pase lo que pase, suceda lo que suceda, usted y yo sigamos adorando al Dios soberano. Puede que esté rodeado, sigue adorando al Señor. Y en eso, hermanos, hay fortaleza, porque ¿saben qué? Dios, por medio de su palabra, ha descubierto las artimañas del diablo y qué tan cerca puede estar de usted y de mí para desanimar o desalentar. Vamos, por favor, al versículo 2, capítulo 2, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Verso 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué dice? Yo creo que Job se le quedó bien. Oh, esta no es mi esposa, es el chanclas que me quiere hacer claudicar. Observa, mira, hermanos, que seas cristiano y que yo sea cristiano, que seas oveja y que yo sea pastor, no significa que no podemos llegar a ser influenciados por el diablo. Sí, ahí vemos a Pedro, apártate de mí, ¿qué? Satanás. Entonces observa aquí, aquí hay algo que está pasando, hay algo raro. De cuando acá mi esposa me dice que maldiga a Dios, no es ella, no es ella, hay algo en ella, pero no es ella. Hay alguien detrás influenciándola, y peor aún me dice que me muera. ¿A poco ese es el plan de Dios? No. ¿Cuándo entiendes que las cosas vienen de Dios? Cuando se alinean a la palabra de Dios, no a mi razonamiento. Cuando algo se alinea al plan del Señor, a la voluntad de Dios, entendemos que viene de Dios. Pero cuando algo únicamente es una opinión humana, razonamiento humano, por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que hace el mundo, no viene de Dios.
Porque si así fueran las cosas, pues vemos aquí un claro ejemplo en la vida de la esposa de Job. Maldice a Dios y muérete. Verso 10. Gracias a que el Dios soberano había fortalecido a Job, lo agarró en una etapa bonita y preciosa espiritualmente, es que Job permaneció fiel al Señor. Dice el verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Qué significa fatua? Sin razonamiento, discernimiento espiritual. Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en esto. En todo esto no pecó Job con sus labios. El Dios soberano había fortalecido a Job. Qué bonito. Hermanos, el Dios soberano nos fortalece y te fortalece en momentos completos. Descansa en Dios, vive para Dios. Número 3. El Dios soberano no solo fortaleció en ese momento a Job, sino lo ayudó a mantener su integridad. Su integridad. Vamos nuevamente a Job 2:3. Y Job dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Fíjense cuál es el plan de Satanás, arruinarlo y sin causa. Y aún mantiene su integridad. ¿Qué significa integridad? Bíblicamente, rectitud, madurez, sencillez, inocencia, pureza. Será sencillo permanecer en la integridad. Secularmente, integridad significa, es la práctica de una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie esté mirándole. Vamos por favor a Job capítulo 7, verso 3. Para esta altura, mis hermanos, este personaje había perdido muchas cosas, entre ellos lo que cualquier persona haría lo posible para estar bien, la salud. Vamos a Job 7, verso 3. Dice, así he recibido meses de ¿qué? De calamidad, meses y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes. ¿Hasta qué? Sí. Y miren la situación que estaba atravesando, le quitaba el sueño, el dolor, lo que pasaba, la tristeza, la pérdida de su familia. Y aún como siervo, dice, mi carne está vestida de ¿qué? De gusanos. Verso 5, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y... esto quiere mi Señor de mí. No. Esto no viene de mi Dios. Vamos a Proverbios 10:22. ¿Quién estaba haciendo todo eso, hermano? Miren cómo es Dios. 10:22. Dele conmigo. Proverbios 10:22. Todo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ¿qué? Tristeza con ella. Lo que te quiera causar tristeza, debes de saber esto, no viene de Dios. No, Dios cuando te bendice no es para causarte tristeza, sino para causarte regocijo. Amén.
Así que todo aquello que creas que viene de Dios, pero te causa lo contrario, pues no viene de Dios. Así que vemos aquí que Job sabía que Dios, su Dios soberano, lo estaba permitiendo, mas sin embargo no era Dios quien estaba haciendo todo eso en la vida de él. Y ahí está el enemigo obrando de muchas maneras. Una piel hendida y abominable que tenía gusanos. Qué terrible. Y siempre vemos esto, hermanos. Todo aquel que trata de agradar a Dios, y te va a pasar, amigo. Si tú estás intentando agradar a Dios, acercarte a Dios, ser temerosa de Dios, leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar, estás intentando echarle ganas y estás aquí y allá, cuando intentas hacer las cosas y estás en tu primer amor, el diablo te va a querer desanimar. Y a muchos ya los ha querido desanimar. No, usted manténgase amando al Señor. Amén, pase lo que pase, siga adorando a su Señor. El diablo va a querer hacer eso. Desanimarte, ponerte triste. A veces quien te va a hacer, va a producir esa tristeza, puede que sea tu esposo, o tu esposa, o tus hijos, o tus hermanos, o tus hermanas, o tus papás. Pero debes de tomar en cuenta que Satanás puede estar influenciando a la gente más cercana a ti. ¿Para qué? Para desanimarte. Pero Job nos enseña que vale la pena permanecer en Dios, adorándole. Salmo 40, por favor. Bueno, vamos a Job 27, verso 5, y después vamos al Salmo 40. Job 27, verso 5. Pase lo que pase, mis hermanos, lo que suceda en la vida. A veces quizá en el trabajo no van a surgir cosas, en la familia. Job 27, verso 5. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, ¿qué? No quitaré de mí integridad. No sé si a ti te gustaría ser una persona en la que Dios esté pensando. ¿Estará hablando Dios de ti y de mí? Y si está hablando, ¿qué estará hablando? ¿Qué estará diciendo? Ah, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿O estará diciendo lo contrario? No, este no se aparta del mal, es igual de malvado, de arrogante. ¿Qué estará diciendo Dios? Y miren, hay un bonito versículo donde yo creo que Job descansaba, y es lo que te invito también a que descansemos siempre, sea lo que estés pasando. En el Salmo 40, verso 17, y en esto hay gozo, regocijo, aunque afligido yo y qué, y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tentar. Amén, amén. Así que Job y su Dios soberano, yo sé que mi Dios es soberano. Está permitiendo algo en la vida, pero sé que no se va a tardar. Es Dios quien está al pendiente de sus hijos. Tres cosas. El Dios soberano pensó en Job, el Dios soberano fortalecía a Job, y el Dios soberano permitió que Job no perdiera su integridad. Es Dios siempre en todo, hermanos. Amén. Si no fuera porque Dios está en cada corazón, yo creo que no hubiera más que unos cuantos en la iglesia, pero está aquí porque Dios le ha fortalecido y porque Dios le ha mantenido fiel. Amén. Dios lo siga bendiciendo y espero en el Señor que esta palabra sea de fortaleza. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque, aunque eres grande, Señor, eres
eres creador de los cielos y la tierra, te agradas, te complaces, Señor, piensas en aquel, Señor, que vive una vida de agrado a ti. Sé que eres un Dios amoroso, misericordioso, y te pido, mi Señor, que fortalezcas a cada uno de mis hermanos, que nos ayudes a seguir adelante en la vida cristiana, Señor, viviendo vidas que te agradan, viviendo vidas que te deleitan, viviendo vidas, Señor, que realmente reflejan un carácter cristocéntrico, Señor. Conocer tu palabra, Señor, y conocer tus atributos y no vivirlos, pues no es de mucha bendición, Señor, a nuestra vida. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser cristianos hacedores, no solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Llena de gracia tu iglesia, Señor, y fortalece a cada uno de mis hermanos, que no pierdan la integridad, que no pierdan la fe, que sigamos adelante, Señor. Guárdanos, cuídanos, ayúdanos. Y Padre, como tu siervo, me gustaría orar por aquel hermano o hermana que ha estado pasando momentos difíciles, donde quizá ha querido o pensado claudicar, desistir de la vida cristiana, Señor, por lo que pasa, por lo que vive, por lo que atraviesa. Y yo como pastor, Señor, me gustaría, como tu siervo, pedirte, Señor, que obres en ese corazón, que lo fortalezcas y que lo ayudes en lo que esté atravesando, Señor. Levanta tu mano, si Dios te bendiga allá atrás, Dios les bendiga, varias manos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, varias manos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, varias manos. ¿Alguien más? Dios les bendiga, hermano. Dios conoce cada corazón allá atrás. Dios te bendiga, amigo. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios conoce por lo que estás pasando. Dios sabe por lo que estás atravesando. Pues cuando Dios le preguntó a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es porque Dios había mirado con detalle, con atención a sus hijos. Y Dios nos observa, Dios nos mira. Los ojos del Señor están sobre sus hijos. Y quizá estás atravesando una situación en donde te sientes devastado, cansado, triste, acongojado o atribulado, donde sientes que no puedes más. Quiero que sepas que Dios te ama y que Dios está ahí para escuchar tu oración, tu corazón sincero. ¿Habrá alguien más? Levanten su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Mi amado y buen Dios, ahí donde estás, hermano, y visita, habla con Dios. Estas palabras que dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios conoce nuestras vidas, la de cada uno de sus hijos, y sabe lo que estamos pasando, cómo vivimos, cómo somos, y conoce tu corazón y las intenciones de Él, sus pensamientos, todo conoce el Señor. Mi amado y buen Dios, te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra, la cual nos fortalece, Señor, la cual nos da ese consuelo, esa paz, esa tranquilidad, Señor, de que aunque puedes llegar a permitir cosas, yo sé que eres un Dios soberano y que estás al control total y perfecto de todas las cosas, Señor. Y gracias, Dios, porque eres amoroso, eres misericordioso y siempre lo serás, Señor. Nunca vas a cambiar ninguno de tus atributos. Las manos levantadas, Señor, tú las conoces, tú sabes lo que están atravesando. Como tu siervo te pido, mi Señor, que los bendigas, que los fortalezcas, que los guardes, que los cuides. Yo sé que hay luchas, Señor, que hay problemas, que incluso a veces no contamos, pero te pido, mi Dios, como que conoce todas las cosas de forma perfecta, que fortalezcas la vida de cada uno, Señor, que derrames de tu gracia, tu amor y tu bondad, y que les permitas ver la grandeza de tu misericordia, Señor. Te lo rogamos como iglesia, porque no tenemos a quien ir, Señor. Solamente usted puede ayudarnos, solamente usted puede fortalecernos. No necesitamos ver, Señor, tampoco tocar, tampoco escuchar, Señor, cosas tangibles, Señor,
Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer que tenemos un Dios soberano, que está al cuidado de todas las cosas, Señor. Ese eres tú, mi Dios, que como soberano pruebas nuestra fe y anhelas que vivamos esta vida de una manera justa por medio de la fe en ti, Señor. Bendice a tu iglesia, acrecenta nuestra fe y fortalece cada una de ellas, Señor. Llénanos de tu gracia y gracias, mi Dios, por este tiempo, porque sé que tu palabra siempre es de bendición a la vida de todo aquel que te necesita, Señor. Gracias, Señor. Nos quedamos en tus amorosas manos, en el santo nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga.